Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Olzanowski y junto a Sebastián Wisnopolska y Ana Carolina Heidenreich realizamos una serie de 3 videos correspondientes al tema UMAP o Uniform Manifold Approximation and Projection. Este es el tercer y último video en el cual vamos a ver una aplicación de esta técnica a datos de single cell RNA-seq utilizando como modelo la diferenciación de glándula mamaria postnatal. Vamos a mostrar datos de este artículo que salió en 2017 y es en Nature Communications. En este trabajo se trabajaron con muestras de 4 momentos del desarrollo postnatal de la glándula mamaria. El primero es en hembras adultas de 8 semanas en un estado virgen. El segundo son hembras preñadas con 14.5 días de gestación o preñez. Luego es después del parto, la glándula mamaria entra en un estado de lactancia y las muestras corresponden a lactancia día 6. Y luego, una vez que las crías terminan de amamantarse, la glándula mamaria empieza un estado de regresión llamado postinvolución y las muestras en este caso corresponden a postinvolución día 11. Antes de la secuenciación, las células primero pasan por un filtrado por citometría de flujo para seleccionar las células epiteliales mediante el marcador EpCAM. Y luego las células pasan por el sistema microfluídica de TENEX, en el cual se capturan las células únicas y se les agrega un barcode que luego nos va a permitir diferenciar a las células entre sí. Como se muestra en la figura, se secuenciaron 25.010 células en total y también, entre paréntesis, se están indicando la cantidad de células de cada estadio. Ahora ya pasando al R y empezando a trabajar directamente con los datos, lo que primero vamos a hacer, como siempre, es cargar las librerías que necesitamos. La librería que voy a usar para analizar estos datos de single cell RNA-seq se llama Seurat, entonces es lo primero que voy a cargar. Y además también voy a cargar 2 librerías que me van a ayudar en el manejo de tablas, que probablemente ya las conozcan, que son Dployer y Tibble, que son parte del paquete Tidyverse, que también lo recomiendo utilizar si no lo conocen. Este link que les dejo aquí es la página donde se encuentra el tutorial para poder hacer este análisis que les voy a mostrar con otros datos, no con los que les estoy mostrando ahora, pero los pasos son bastante similares. Luego vamos a proceder a cargar los datos. Para eso primero le indico al programa dónde se encuentran los datos, en qué carpeta local. Y acá con este comando me está mostrando cuáles son los archivos que se encuentran en esa carpeta. El programa necesita que los archivos estén distribuidos en estos 3 documentos. En el archivo matrix.mtx se encuentran los valores propiamente dichos de secuenciación para cada gen y para cada célula ya alineados al genoma y con algunos preprocesamientos. En el archivo de genes.tsv se encuentran justamente los nombres de los genes en formato de código o en formato de nombre. Y después por otro lado tenemos el archivo barcodes.tsv, que ahí tenemos la información correspondiente al identificador de cada célula para poder diferenciarlas entre sí. En el archivo de barcodes lo que tenemos son los identificadores de cada célula. Entonces vamos a tener tantas filas como células tengamos. Además, si ya tenemos alguna información previa, como es este caso, porque este es un artículo ya publicado, entonces hay análisis que ya se hicieron previamente, entonces puede haber columnas correspondientes a información sobre las células que ahora lo vamos a ir viendo de a poco. Para poder crear el objeto de R con el que se va a seguir trabajando, tenemos que correr estas 2 líneas en el cual el programa lee los 3 archivos que tenemos en el directorio y crea el objeto de Seurat con estos 3 archivos que leyó. En esta línea simplemente le estoy indicando dónde es el directorio local en el cual quiero que se guarden las figuras. Y ahora sí, empezando con el análisis propiamente dicho, lo primero que vamos a hacer es lo que se llama un quality control o control de calidad. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el porcentaje de genes mitocondriales por célula. Y para eso vamos a buscar en los nombres de los genes
genes que empiecen con las letras MT. Eso me está haciendo referencia a que son genes mitocondriales. ¿Y por qué nos interesa ver esta medida? Porque células que tienen un porcentaje de genes mitocondriales altos pueden ser células, por ejemplo, en apoptosis, y luego las vamos a filtrar porque pueden considerarse como datos atípicos o outliers. Esto puede pasar, por ejemplo, que por alguna cuestión experimental haya células que se les degradó la membrana citoplasmática, entonces se volcó el contenido citoplasmático con los transcriptos, pero por la estructura de doble membrana de la mitocondria, el ADN mitocondrial quedó intacto, entonces eso lleva a ver en el resultado del RNA-seq un porcentaje de genes mitocondriales más elevado. Ahora voy a proceder a realizar la primera figura del análisis, que va a constar de 3 gráficos correspondientes a medidas de control de calidad. Una de ellas va a tener el porcentaje de genes mitocondriales por célula, que es lo que calculamos recién, pero después por otro lado también vamos a tener el número de genes que se expresan por célula y el número de counts que se leyeron en la secuenciación por célula. Estos gráficos son gráficos de violín, que seguramente ya los conocen, en los cuales la forma de la distribución está directamente relacionada con la cantidad de células que hay en cada sector. Acá, dado que son tantas células, el gráfico de violín se ve medio enchastrado, pero se puede ver la distribución por abajo de toda esta nube de puntos, que es la cantidad de células. Entonces, vemos que la mayoría de las células, tanto para los 3 gráficos de violín, se encuentran en un sector, pero hay algunas pocas células que tienen, por ejemplo, mayor cantidad de genes expresados o mayor cantidad de counts o mayor cantidad de genes mitocondriales. Entonces uno tiene que elegir una línea de corte a partir del cual se filtran esas células consideradas como datos atípicos. En este caso, como les comenté, los autores de este artículo ya hicieron análisis previos y ya seleccionaron las células con las cuales se iban a quedar. Entonces, en este video, a modo ilustrativo, vamos a seleccionar esas mismas células que ellos utilizaron para generar resultados consistentes a los autores. Para poder realizar este filtrado, primero tengo que cargar una tabla que contiene esa información de qué células se van a filtrar y qué no. Esta tabla le vamos a llamar Cluster Annotation Original y tiene por un lado la información del barcode de cada célula, que como habíamos visto es el identificador de cada célula, después tiene la información del filtrado o no filtrado y después tiene la información correspondiente a un análisis de agrupamiento o clustering que hicieron los autores asignando cada célula a un grupo. Esta información del clúster lo vamos a utilizar más adelante en los posteriores análisis. Una vez cargada esta tabla, los pasos que siguen corresponden a transformaciones que hay que hacerle a los datos simplemente para poder ponerlo en un formato adecuado y agregarlo como metadata en el objeto de R que tenemos creado. Una vez agregado este archivo como metadata, vamos a proceder a hacer el filtrado efectivamente de las células y para eso vamos a seleccionar las células en las cuales en la columna keep tengan el valor igual a true. Una vez filtradas las células, el siguiente paso es realizar una normalización. Se normaliza por el total de expresión para cada célula, luego se multiplica por un factor de escalado y por último se aplica el logaritmo. El siguiente paso es realizar una selección de variables, es decir, identificar cuáles son los genes que más variables son en el dataset. Se puede seleccionar cuál es el número de genes que el programa va a considerar como variables. Por default utiliza 2000 y eso significa setearle la línea de corte, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado también podemos inspeccionar cuáles son los genes que más variables son en todo el dataset. En este caso vamos a ver a los 10 genes que más varían. Se ha demostrado que focalizar en estos genes ayuda a resaltar señales y patrones biológicas en el set de datos. Para ver esto más gráficamente podemos hacer
un gráfico de este estilo en el cual tenemos la varianza estandarizada en el eje Y y tenemos la media de la expresión en el eje X. Cada uno de estos puntos es un gen. Lo que están seleccionados en negro son los genes que el programa consideró como que no varían, y los que están en rojo son los 2000 que el programa consideró como que sí varían. Como es de esperarse, los genes que se consideran variables tienen valores de varianza estandarizada más altos. En el gráfico de la derecha se muestra la misma información que en el gráfico de la izquierda, pero se señalan los 10 genes más variables de todo el dataset. El próximo paso es realizar el escalado de los datos. Este es un paso muy importante en este tipo de análisis y se tiene que realizar previo a la reducción de dimensiones que vamos a hacer luego con componentes principales. El escalado de los datos consta de 2 pasos. Por un lado, se desplaza la expresión de cada gen, de modo tal que el promedio de expresión a lo largo de todas las células quede centrado en 0. Y por otro lado, también se escala la expresión de manera tal de que la varianza a lo largo de todas las células quede igual a 1. Este paso es fundamental para que los genes que tienen valores de expresión muy altos no dominen por sobre los que tienen valores más bajos. Luego se procede a realizar la primera reducción de dimensiones, que es un análisis de componentes principales. Por default, el programa usa solo los genes que se consideraron variables, los 2000 genes que se veían en rojo en el gráfico que mostramos antes. Una forma de ver el resultado de este análisis de componentes principales es en este tipo de gráficos, los cuales se muestra cuál es la contribución de los genes que se encuentran en el eje Y a cada uno de los componentes principales. En este caso solo estamos viendo los 2 primeros, el componente 1 y el componente 2. Se muestra también cuáles son los que tienen loadings negativos y cuáles son los que tienen loadings positivos. En este tipo de gráficos lo que estamos viendo son los 2 primeros componentes principales, como recién veíamos, el 1 y el 2, pero ahora en vez de ver cuáles son los genes que contribuyen a formar esos componentes principales, lo que estamos viendo es cómo se distribuyen las células, que es cada uno de estos puntos, en estos 2 componentes principales. En este caso solo estoy graficando los 2 primeros componentes principales, pero se pueden graficar otros componentes principales y ver cuáles son los que presentan más variabilidad. Y una forma de ver esto de manera grosera, de manera amplia, es con este tipo de gráficos de heatmaps en los cuales cada una de las filas que vemos acá es un gen, cada una de las columnas es una célula. Cuando se ve un componente principal con una estructura tan marcada, podemos intuir que ese componente principal va a tener un porcentaje de variabilidad bastante alto. Otra forma de visualizar esto es mediante estos gráficos llamados gráficos de codo o elbow plots. Lo que se está graficando acá es la desviación estándar de cada componente principal, que está directamente relacionada con el porcentaje de variación que explica cada uno de ellos. Se puede ver que los primeros componentes principales son siempre los que tienen el mayor porcentaje de variabilidad. También se puede ver que la diferencia de desviación estándar entre los primeros componentes principales, es decir, la distancia que hay entre cada uno de los puntos en el eje Y, es bastante más grande que en los últimos componentes principales, que ya la diferencia es muy poca. Entonces se genera esta distribución con este tipo de curvas en la cual se puede vislumbrar en general un codo, se le dice, que en este caso estaría cercano al componente principal número 6 y 7, a partir del cual ya, como dije recién, la diferencia de variación entre los componentes principales ya es bastante baja. La elección de la cantidad de componentes principales a utilizar es una elección de la persona que está realizando el análisis.
pero una vez que ya se selecciona una buena cantidad de componentes principales, seleccionar uno más o uno menos no va a cambiar significativamente el resultado del análisis porque justamente esos componentes principales ya no representan una fuente de variabilidad significativa. De cualquier manera, si uno quiere ser más exhaustivo o quiere ser más conservativo, en realidad, uno siempre va a tender a utilizar más cantidad de componentes principales en vez de menos, para que no se pierda información. Ahora sí, ya por fin pasando al tema que nos compete en estos videos, que es UMAP. Lo primero que hacemos es calcular el embedding del UMAP, para lo cual necesitamos decirle al programa cuál es la cantidad de componentes principales a utilizar. En este caso yo utilicé los primeros 10 componentes principales para correr la función del UMAP. En esta figura se está graficando los dos primeros componentes del UMAP. Cada uno de estos puntos es una célula. Entonces, de manera similar a lo que veíamos graficando los dos primeros componentes principales, podemos ver la estructura que tienen las células y cómo se agrupan entre sí. Como mencioné anteriormente, los autores ya realizaron análisis de agrupamiento o clustering, que es uno de los pasos típicos en este tipo de análisis de single cell RNA-seq. En este caso, encontraron 15 grupos o 15 clusters y en este gráfico que vemos acá se ve el mismo gráfico que veíamos antes, pero coloreadas las células por el clúster correspondiente. Algo que se puede observar en este gráfico es que los grupos previamente seleccionados e identificados por los autores se pueden distinguir bastante bien en esta representación de UMAP. Eso se puede ver porque las células que tienen el mismo color, es decir, que pertenecen al mismo clúster, se encuentran bastante bien diferenciadas de las células de los otros colores, de los otros clústeres. Hay algunas superposiciones, pero en líneas generales se puede distinguir bastante bien un clúster del otro. En este tipo de gráficos se pueden ver que las células más cercanas entre sí son las células que más se parecen funcionalmente. Acá tenemos, por ejemplo, a las células basales, después acá tenemos a las células sensoras de hormonas, por otro lado tenemos a los progenitores luminales, también tenemos, por ejemplo, a las células alveolares, en las que me voy a centrar un poco más. Esta nube de célula, estos dos grupos, corresponden a las células alveolares de preñez o gestación, tanto los progenitores alveolares como las células más diferenciadas. Y esta nube de puntos, estos dos clústeres de acá, también corresponden a células alveolares, pero del estadio de lactancia. También los progenitores y por otro lado las células más diferenciadas. En esta figura lo que estamos viendo son 3 genes marcadores de las células alveolares diferenciadas en lactancia, que están coloreadas con un color naranja. Entonces, ¿por qué son marcadores? Porque para este clúster de células se encuentran mayor expresados. Eso lo podemos analizar en este tipo de gráficos, que son gráficos de violín, que muestra la distribución de los valores de expresión. Pero también los podemos ver en este tipo de gráficos que ya vimos esta representación con los valores de UMAP, pero en este caso los colores o el color, la intensidad de color corresponde al valor de expresión en cada una de las células. Entonces, el clúster que estábamos viendo recién, que son las células alveolares diferenciadas de lactancia, son estas que se encuentran en este extremo y se ve que para los 3 genes es la zona donde mayor expresión hay. Se ve bastante claro para UAP y para lactoalbúmina, pero respecto de este gen, que es la beta-caseína, es una caseína de la leche, una proteína de la leche, se ve que hay una expresión elevada también en otros grupos, particularmente en células alveolares también, pero de preñez. Pero cuando veíamos el gráfico de violín se nota que si bien es cercano el valor entre
las células de preñez y las de lactancia. Las de lactancia tienen un valor medio un poco más elevado. Con esto terminamos el último video correspondiente a la técnica de reducción de dimensiones UMAP. En este video lo que vimos fue una aplicación a datos de single cell RNA-seq de células correspondientes al desarrollo postnatal de glándula mamaria. Vimos que se puede aplicar esta técnica para visualizar cómo se distribuyen las células en el espacio, cuáles son más parecidas entre sí, ver los grupos de células que se arman y además la expresión de genes en cada una de estas células. Si tienen dudas o comentarios, no duden en escribirnos y muchas gracias por su atención.